Si te digo lo que pasa, ya no va a pasar. Y yo soy... Hace apenas unos días, el 14 de agosto, Marvel nos soltó el segundo tráiler oficial de Avengers Doomsday durante el panel de Disney Entertainment Showcase en la D23 celebrada en California. Y obviamente no me podía quedar sin analizarlo, sobre todo después de cómo analizamos el primer avance. Y es que no estamos hablando de cualquier película, estamos ante el clímax de la saga del multiverso y el proyecto más ambicioso en la historia de Hollywood. Proyecto que de hecho nos dirigirá directo hacia el macroevento que será Avengers Secret Wars. Con los hermanos Russo en la silla de directores y Stephen McFeely escribiendo el guión, la cinta tiene su fecha de estreno marcada para el 18 de diciembre de este año. Va a chocar de frente contra la tercera parte de Doom o Doom Messiah, y este es un evento tan grande que muchísimos ya lo bautizaron como el Doomsday. Y claro, no podemos ignorar el enorme detalle de que Robert Downey Jr. cobró, según los reportes, unos $100 millones para transicionar del héroe icónico al villano definitivo. Pero aquí está el detalle, si Robert volvió no fue para salvarnos. Mientras que el primer tráiler nos hizo emocionarnos, casi, estos 2 nuevos minutos con 10 segundos nos helaron la sangre por completo. Hoy vamos a analizar cuadro por cuadro este nuevo avance porque esto ya no es solo un tráiler de acción. Es un thriller psicológico puro y perturbador que funciona como un estudio de personaje demostrando que el colapso del multiverso es inevitable. Para entender la magnitud del peligro al que se enfrentan nuestros héroes, primero tenemos que aceptar que Marvel jugó con nuestra mente de una forma magistral. La campaña de marketing ha sido como una narrativa serializada donde cada tráiler nos cuenta una faceta distinta del conflicto. Haciendo un poco de memoria, el primer avance, que se estrenó el 20 de julio del 2026 en la CinemaCon y en la Comic Con de San Diego, estaba diseñado para vendernos pura esperanza y resistencia multiversal. Aquel tráiler personalmente me emocionó, mostrándonos a Thor tomando el rol de líder central, a Steve Rogers de regreso empuñando el Mjolnir y unas peleas cruzadas loquísimas. Tuvimos a los guerreros de Wakanda enfrentándose a los soldados de Talocan y vimos ese sorpresivo duelo entre Gambit y Shang-Chi de Simu Liu. Hasta nos regalaron ver a los X-Men con sus trajes fieles a los cómics y fue una bomba de nostalgia con un tono épico que logró superar los 1020 millones de visualizaciones solo en teasers. En ese momento Doom era solo una amenaza velada, una presencia oculta narrando el fin. Pero ese fue el gancho, el nuevo tráiler que presentaron en la D23 agarra toda esa esperanza y la hace pedazos. Marvel acaba de cambiar las reglas del juego, desplazó por completo el protagonismo de los Vengadores para darnos un tono lúgubre, trágico y asfixiante. Pasamos de la esperanza a explotar el trauma y las motivaciones filosóficas del monarca de Latveria. Los directores entendieron que para que un evento de este tamaño funcione, la audiencia tiene que sentir un terror genuino y comprender al villano, exactamente igual a como construyeron el miedo hacia Thanos antes de Infinity War. En julio nos mostraron el caos, pero ahora este segundo tráiler es una demostración activa de dominación física, intelectual y mágica por parte de la figura que va a orquestar todo este caos. El tráiler arranca de una forma que te pone los pelos de punta. Vemos un plano estático, largo y súper lúgubre de Victor Von Doom sentado en su trono. Por la arquitectura del lugar sabemos que está en el interior del castillo Doomstad, la fortaleza soberana de la nación de Latveria. Justo detrás de él hay unos vitrales inmensos que filtran una luz verde espectral marcando desde el primer segundo cuál va a ser el color de nuestra pesadilla, obviamente. Y aquí es donde los fans notaron el primer detalle brutal. A diferencia de otras películas donde los villanos basaban su poder en alteraciones genéticas o pura tecnología, esta versión de Doom tiene un dominio absoluto de las artes místicas, al mismo nivel que su genialidad científica. Si nos fijamos bien, el suelo frente a su trono está iluminado por una energía mística verde esmeralda, la cual fluye a través de un sistema súper complejo y runas antiguas que están talladas directamente en la piedra. Y lo mejor es que estas mismas runas adornan su traje metálico, logrando una fusión perfecta y nunca antes vista entre hechicería y cibernética. Hay que hacer una pequeña pausa porque esta magia no es normal. Les voy a explicar, no son los clásicos escudos y mandalas naranjas o amarillos de los hechiceros de Kamar-Taj y tampoco es esa aura roja caótica de la magia del caos de Wanda. Ese tono verde y el uso de inscripciones rúnicas nos gritan que Doom usa una magia mucho más primordial y oscura, ligada seguramente a hechicería antigua de Latveria, pactos demoníacos o rituales del inframundo. Es la fusión definitiva entre la tecnología de punta y las fuerzas arcanas. Para demostrarnos qué tan roto está este personaje, el tráiler nos vuelve a regalar la misma escena humillante del primer tráiler.
Thor, quien en esta saga ha tomado un rol parecido al de Gandalf, tratando de reunir a todas las facciones fracturadas del universo, se lanza contra Doom con todo su poder. Lo ataca con el Stormbreaker mientras le grita una amenaza brutal: juro que rogarás por el infierno mucho antes de que te lo conceda. ¿Y qué hace Doom? Pues con una flojera absoluta y sin hacer mucho esfuerzo, bloquea el golpe y aparta el hacha forjada usando únicamente 2 dedos de su guantelete metálico. Es una obra maestra porque despoja a los Vengadores de su héroe más fuerte en un solo segundo, dejándonos clarísimo que usar la fuerza bruta contra el rey de Latveria es inútil. Ah, pero un detalle que de hecho aprendí hace poco es que Doom nunca le ha ganado a Thor en los cómics. Nunca. O sea, hubo una batalla en la que estuvieron casi parejos, pero duró años y al final Thor venció. Sin embargo, esto no es un cómic. Bueno, seguimos. Si creías que bloquear el Stormbreaker era mucho, justo después de eso, Doom usa su magia rúnica para levantar del suelo a un inmenso ejército de centinelas inactivos. Sí, los gigantescos robots cazadores de mutantes clásicos de la saga de 20th Century Fox. Esto es una locura por 2 razones. Primero, es una declaración de guerra directa contra los X-Men. Y segundo, demuestra que Doom tiene la capacidad de someter y reactivar tecnología de universos paralelos usando su hechicería, algo a lo que muchos llaman arcanorobótica. De hecho, vimos unos planos antes donde la mansión de Charles Xavier está en ruinas y vemos a Cyclops usando su traje clásico azul y amarillo peleando entre los escombros. Esto sugiere fuertemente que Doom usó a los centinelas para invadir directamente el territorio mutante, la famosa Tierra 10005. Mientras vemos esa inquietante imagen de Doom en su trono, escuchamos la voz en off de Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby, y es ella quien nos revela el verdadero perfil psicológico de este monstruo. Vemos que Sue le está hablando a una asamblea de héroes de todo el multiverso, donde logramos identificar a Magneto, Steve Rogers, Shang-Chi, Shuri, Thor y Gambit. Ella les explica que Victor alguna vez fue la persona más inteligente de la habitación, un hombre amable y compasivo que simplemente se perdió después de que le arrebataron todo lo que amaba. Y remata con una frase que te rompe el alma, pues dice: sabía que estaba perdido, pero no me di cuenta de que estaba roto. Este simple diálogo nos confirma oficialmente que este Doctor Doom viene de la Tierra 828, exactamente el mismo universo de origen de los Cuatro Fantásticos, y que Victor era muy amigo de ellos antes de la tragedia. Pero ojo, porque aquí hay un cambio masivo respecto a los cómics originales. Históricamente, en el papel, Victor Von Doom es un villano movido por su narcisismo patológico, por su rivalidad enfermiza y ególatra contra Reed Richards, y por un experimento científico fallido que le desfiguró el rostro cuando intentaba salvar el alma de su madre Cynthia de las garras del demonio Mephisto. En cambio, esta versión de Robert Downey Jr. en el cine está motivada por el trauma absoluto y el duelo. Perdió a su esposa y a su hijo. Visualmente nos lo confirman cuando vemos a Doom súper reflexivo contemplando un monumento o tapiz tallado en piedra que muestra a su familia fallecida. Esto nos dice que Latveria no se aisló del mundo por temas políticos, sino porque su rey estaba de luto. Doom no quiere conquistar el multiverso por ego, quiere resolver las incursiones para reescribir la realidad y probablemente recuperar a su familia, convirtiéndolo así en un villano súper empático pero con un utilitarismo cósmico que da miedo. Y esto nos lleva a uno de los picos de mayor tensión de todo el tráiler. Tras un montaje loquísimo donde vemos un mundo reducido a cenizas, el mismísimo Reed Richards, Pedro Pascal, encara a Doom, le levanta la voz con desesperación y le dice: respóndeme, Víctor, ¿tú hiciste esto? Esta pequeña interacción es una joya narrativa. Primero, a pesar de estar rodeado por el apocalipsis, Reed le sigue llamando Víctor. Se niega a decirle Doom porque está apelando a la poca humanidad que le queda a su amigo, mostrando una resistencia emocional enorme a aceptar que ahora es un tirano genocida. Segundo, este detalle les va a entristecer, pero ese mundo en ruinas que vemos podría no ser la Tierra 828 ni la Tierra 616. Las filtraciones y teorías que ya seguro muchos han visto apuntan a que podría ser un universo colateral destruido por una incursión, tal vez el universo de los X-Men o incluso el del Spider-Man de Tobey Maguire. La teoría es que Doom probablemente fingió ser un aliado de los Cuatro Fantásticos al principio, intentando detener las crisis desde las sombras, para luego revelarles que él mismo es el arquitecto del colapso para construir su famoso Battleworld. Y tercero, nos muestran la mayor impotencia posible. Reed Richards es canónicamente el hombre más inteligente del universo, pero aquí lo vemos totalmente inferior y desesperado ante la omnipotencia de Doom. Esto nos deja una regla clarísima para la película. La inteligencia lógica y la diplomacia científica no sirven de absolutamente nada contra la voluntad mística y sociópata de este villano.
Así llegamos al momento más tenso y filosófico de todo el tráiler. Doom se erige frente a los héroes del multiverso y les suelta un monólogo escalofriante. Todos ustedes han vivido vidas robadas y ahora deben devolverlas. Esta simple frase ha dado origen a lo que ya se conoce como la teoría de las vidas robadas, y cuando se analiza con cuidado te das cuenta de una verdad incómoda. Doom tiene toda la razón, al igual que Thanos también tenía la razón. Él no es un villano genérico que quiere conquistar el mundo por placer. Él ve a los héroes como los verdaderos culpables de que el multiverso se esté haciendo añicos. ¿Por qué? Pues porque todos ellos manipularon el tiempo, rogaron a entidades cósmicas y reescribieron la historia para tener sus finales felices. Un privilegio que a él, irónicamente, se le negó cruelmente. El tráiler nos pone un montaje clarísimo con estos personajes y sus anomalías. Tenemos a Steve Rogers, el Capitán América. Después de Avengers Endgame viajó al pasado para vivir toda su vida con Peggy Carter, alterando así la historia natural y creando una línea ramificada donde hasta engendró un hijo. Está Thor también, cuya hija adoptiva Love fue resucitada e imbuida de poderes cósmicos por la entidad Eternidad gracias al deseo de Gore el carnicero de dioses, revirtiendo una muerte natural. Vemos a Scott Lang, Ant-Man, quien se salvó del chasquido de Thanos por quedarse atrapado en el reino cuántico, para luego liderar el atraco al tiempo y así recuperar 5 años de historia y, bueno, con esto desafiaron el orden cósmico inicial. Están también los X-Men del universo de Fox. Ellos reescribieron su destino trágico y apocalíptico cambiando el tiempo en X-Men Días del Futuro Pasado. Resucitaron a personajes que ya habían muerto en la línea original como Cyclops y Jean Grey. Ni hablar de Loki, que escapó de su destino original robándose el Tesseracto para terminar convirtiéndose en el dios de las historias, sosteniendo el multiverso de manera artificial. Y hasta los mismísimos Cuatro Fantásticos de la Tierra 828 tienen cola que pisar. Las teorías indican que Sue Storm murió en un evento de extinción y fue traída de vuelta a la vida gracias a los poderes cósmicos de su hijo, Franklin Richards. Para la mente de Doom, todas estas vidas son parasitarias porque existen a expensas de la estabilidad del cosmos. Las incursiones, que son básicamente universos chocando y destruyéndose mutuamente, son la consecuencia matemática y directa de todas estas alteraciones en el tiempo. Así que Doom no asesina por placer. Para él, la frase "deben devolverlas" no es una amenaza de villano, es la sentencia ineludible de un juez cósmico. Amputar y destruir realidades infectadas para salvar lo que queda de la creación es, en su cabeza, un acto de orden y piedad absoluta. Sabiendo que todo se va a acabar, tenemos que hablar de cómo este apocalipsis conecta casi milimétricamente con la aclamada saga de cómics Secret Wars de 2015, escrita por Jonathan Hickman. En esa historia, cuando el multiverso está al borde de la destrucción total por incursiones encadenadas, Doom logra lo impensable. Le roba el poder absoluto a unas entidades cósmicas y omnipotentes llamadas los Todopoderosos o los Beyonders, seguro han oído de ellos. Usando ese poder divino, salva fragmentos selectos de mundos que estaban a punto de morir y los une para formar un único planeta artificial masivo, el mundo de batalla, en español, o Battleworld. Ahí reina indiscutido como el dios emperador Doom, y le reescribe la memoria a todos los habitantes para que lo adoren como su creador. Las filtraciones indican que esta película no terminará con un triunfo heroico tradicional, sino con un fracaso catastrófico mucho peor que el chasquido de Thanos. El multiverso morirá, estableciendo el puente narrativo directo hacia Avengers Secret Wars en el año 2027. Pero, ¿cómo va a lograr Doom construir este planeta? Y pues aquí entra el easter egg más brutal del tráiler. En un fotograma súper breve vemos a Johnny Storm, la antorcha humana, abrazando y protegiendo con total desesperación a su sobrino, el niño Franklin Richards, mientras una realidad parece resquebrajarse y colapsar a su alrededor. En el canon de Marvel, Franklin no es un niño cualquiera. Franklin es un mutante de nivel Omega, y que incluso ha sido temporalmente clasificado más allá de esa escala, con la capacidad de moldear la materia a nivel subatómico, alterar la realidad a su antojo y crear universos de bolsillo completos. Como este Doctor Doom viene de la Tierra 828, la trama nos plantea una teoría fascinante. Victor necesita imperativamente reclutar, manipular o secuestrar a Franklin, y lo haría con un doble propósito. Primero, obtendría la batería de alteración de la realidad necesaria para estructurar y mantener cohesionado su mundo de batalla. Y segundo, al haber perdido a su propia familia, usar a Franklin saciaría su retorcido y desesperado anhelo de paternidad y restauración familiar. Y bueno, pasando a otro tema, para entender este impacto que nos dejó este segundo tráiler, que incluso creo que fue un impacto mayor al primero, tenemos que hablar del diseño sonoro. La pieza musical que escuchamos fue compuesta por Alan Silvestri, marcando su regreso tras darnos las magistrales bandas sonoras de Capitán América el Primer Vengador, The Avengers, Infinity War y Endgame.
Y un dato loquísimo es que este tema oficial del villano ya nos lo habían adelantado disimuladamente bajo el nombre de la pista Doom, con un signo de interrogación, en las escenas post-créditos de los Cuatro Fantásticos Los Primeros Pasos. A diferencia de la música de Thanos, que era lenta, reflexiva y casi melancólica para mostrar a un ser convencido pero pasivo en su majestuosidad, la instrumentación de Doctor Doom es agresiva y muy gótica. Silvestri usa violines muy agudos, muy estridentes, tonos lúgubres y metales oscuros para evocar una sensación constante de fatalidad inminente, casi como una marcha militar de Latveria. Pero la genialidad máxima está en la edición porque sincronizan el monólogo con la música en 4 pasos exactos, tal cual como si fuera un libreto operístico de una macabra sinfonía. Doom dice, todos ustedes han vivido vidas robadas, y escuchamos un acorde de cuerdas en aumento. Continúa con y ahora deben devolverlas, rematando por un golpe de percusión sordo. Suelta el infierno me responde mientras hay una aceleración de metales oscuros, y de pronto hay un silencio abrupto para que la voz grave de Robert Downey Jr. diga porque yo soy Doom, seguido de una explosión coral y de metales. Y bueno, hablemos justamente de esa frase porque el infierno me responde no es solo una simple frase intimidatoria de un villano genérico. En la vasta mitología de Marvel Comics, Victor Von Doom tiene un vínculo profundo y tortuoso con las dimensiones demoníacas. Él tiene enfrentamientos constantes contra la entidad Mephisto por el control del alma condenada de su madre Cynthia, algo que vimos en la historia Triumph and Torment. El hecho de que el tráiler enfatice que Doom perdió a sus seres queridos sugiere que su cruzada multiversal lo llevó a descender literalmente a dimensiones infernales para reclamar a su familia, logrando ahí someter a las fuerzas oscuras en el proceso, claro. La implicación teológica es vastísima. Si logró doblegar a los señores del inframundo y la magia demoníaca le responde como si fuera un sirviente más, los héroes terrenales y asgardianos representan apenas un obstáculo pequeño en su concepción de la realidad. Y aquí viene el golpe maestro, el contraste fonético y poético con Iron Man. En el clímax de 2019, Tony Stark selló el destino del universo y sacrificó su propia vida chasqueando los dedos con las gemas del infinito pronunciando su humilde y mesiánico "Y yo soy Iron Man". Esa declaración cerraba su arco de personaje de una década, pasando de ser un industrialista, egoísta, narcisista y mercader de armas a un mártir que se somete al deber cósmico para proteger a los demás. La cadencia, el tono grave, las pausas respiratorias y la entonación que Robert usa para decir "porque yo soy Doom" son un retorcido y oscuro paralelismo deliberado de ese acto en Endgame. Pero mientras la frase de Stark fue un acto de sumisión humilde ante un destino fatal, la de Doom es un acto de soberbia suprema y dominación absoluta. Es la exigencia manifiesta de que el universo entero se someta a su voluntad. Y ojo a esto, porque la palabra Doom en inglés detona fatalidad, ruina, juicio final o condena ineludible. Este nombre sustituye simbólicamente el título de Hombre de Hierro, marcando que la armadura dejó de ser un escudo protector para convertirse en un instrumento de destrucción inevitable. Al final del día, el análisis de este avance nos deja algo muy claro. Marvel Studios orquestó un pivote magistral en su plan a largo plazo, abandonando a Kang el Conquistador para cederle el trono absoluto a Victor Von Doom, presentándolo no como un simple obstáculo a superar, sino como una fuerza cataclísmica impulsada por una lógica interna dolorosamente coherente. Todas estas señales visuales y dialécticas presentadas, la inferioridad intelectual de Reed Richards, la aplastante superioridad física frente a Thor, el apocalipsis inminente de los cielos mutantes y el inquebrantable monólogo de las vidas robadas nos gritan que los héroes no podrán disuadir ni detener a Doctor Doom. El colapso del multiverso se percibe inevitable y Doomsday va a ser el equivalente total a El Imperio Contraataca, ya lo dije. Un largometraje destinado a finalizar en la más absoluta oscuridad y fragmentación de la realidad antes de la reestructuración de Secret Wars. Esto nos plantea un dilema moral. Si el multiverso colapsa porque los héroes no aceptaron sus pérdidas en eventos como Infinity War o en Días del Futuro Pasado, la narrativa eleva la película por encima de la dinámica del bien contra el mal. Nos mete de lleno en las paradójicas consecuencias de jugar a ser dioses y desafiar las inmutables leyes de la entropía cósmica para salvar a los que amamos. Esto convierte a Doom no en el instigador inicial del apocalipsis, sino en su ejecutor lógico y eventual administrador. Pero el verdadero terror no son las incursiones, es el rostro de quien las ejecuta. La elección de Robert Downey Jr. ahora es más entendible y trasciende el mero efectismo corporativo y la estrategia de taquilla. Imagina el terror psicológico y la desestabilización emocional que van a sentir personajes legado como Peter Parker o James Rhodes. Se van a quedar paralizados frente a la figura de su antiguo mentor y amigo, viendo que el mesías caído del MCU, ahora envuelto en magia rúnica, amargura y dolor inconmensurable, funciona como un arma de terror psicológico.
La película no es solo un espectáculo donde chocarán por primera vez en pantalla los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Es un denso tratado sobre el trauma del duelo y el terror reverencial ante la inevitable llegada de un dios emperador. El tablero cósmico ya está preparado y frente al fin inminente de los tiempos, todo responderá ante Doom. En fin, parece que esta vez les toca a los héroes perder. Ah, y casi lo olvido, en el D23 presentaron también un video de Hugh Jackman dirigiéndose a Kevin Feige. Supuestamente Deadpool lo estaba obligando, o Ryan Reynolds. Le pedía que lo invite a él y a Ryan a Doomsday. Así que asumo que este video, este tipo de broma, es básicamente una confirmación de que este par sí van a estar en la película. Ahora sí, antes de irse, no olviden dejar su enorme like, no olviden suscribirse, comentar si les gustó el video, vayan a seguirme en mis redes sociales personales y nos vemos en el próximo análisis.